Agradecemos al comité organizador del segundo Simposio Internacional de Protección de Plantas la oportunidad de poder presentar el trabajo titulado Insectos, plagas y enfermedades asociadas a 3 cultivares de soya de los ponentes Judith Sintra Flores, Ubaldo Acelio Álvarez Hernández, Claribel Suárez Pérez y quien les habla Araíz Cruz Limonte, todos pertenecientes a la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Villa Clara, Cuba. La soya es un cultivo que ocupa hoy una posición privilegiada por su elevado contenido de proteína y lo consideran como una fuente importante de concentrados y aceite vegetal. Menéndez et al. En el 2014 y Ávila et al. En el 2014 señalaron que la producción de soya hoy es una prioridad de la política económica actual dirigida a la sustitución de importaciones de grano, lo que unido al incremento de los precios en el mercado internacional ha contribuido a que el cultivo aumente en el país y que los productores hoy busquen alternativas para el desarrollo local del mismo. En estudios realizados en diferentes regiones se ha determinado que el cultivo de la soya está prácticamente expuesto al ataque de enfermedades e insectos fitófagos que causan daño severo. En este sentido, se decidió dar continuidad a las investigaciones relacionadas con la respuesta de cultivares de soya ante la incidencia de plagas y enfermedades, factores que hoy limitan el rendimiento de la producción agrícola en Cuba. Es por ello que el presente trabajo tuvo como objetivo general evaluar la incidencia de plagas y su efecto en el rendimiento agrícola en soya. La investigación se desarrolló en una finca perteneciente a la empresa de semillas Villa Clara, ubicada en el municipio de Santa Clara, y en los laboratorios del Centro de Investigaciones Agropecuarias de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Los experimentos de campo se realizaron en un suelo pardo mullido medianamente lavado, según Hernández et al. 2015, en el periodo comprendido de enero a abril de 2020. Se utilizaron 3 cultivares de soya: el cultivar BRS-284, el cultivar Luciania y el cultivar Conquista, procedentes de la empresa Cubasoy de Ciego de Ávila, los cuales son de nueva introducción en el territorio y están siendo estudiados para analizar su comportamiento en las condiciones afoclimáticas de la provincia de Villa Clara. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 3 tratamientos y 5 réplicas. La siembra se realizó manual el 3 de enero del 2020 a una distancia de 0,70 por 0,05 metros y se depositó una semilla por nido a una profundidad de 3 centímetros aproximadamente. Las atenciones culturales al cultivo se realizaron según el instructivo técnico de López et al. En 1998 y se realizaron 3 riegos en los momentos más importantes, en la siembra, al inicio de floración y en el llenado de las legumbres. Para el procesamiento estadístico se utilizaron los paquetes del programa StatGraph y Centurion 15.2 sobre Microsoft Windows, y después de comprobar los supuestos de homogeneidad de varianza y normalidad de los datos, se realizó un análisis de varianza simple para comparación de las medias y para un nivel de confianza del 95%. Para evaluar la entomofauna asociada a la soya, su relación con la fenología y las variables meteorológicas, se utilizó el método de las diagonales según Centro Nacional de Sanidad Vegetal 2005. Los muestreos se realizaron cada 7 días entre las 8 y las 10 de la mañana después de la siembra de las plantas. Se evaluaron 5 plantas en 5 puntos fijos para un total de 25 plantas por cultivar y los depredadores se cuantificaron directamente en las evaluaciones realizadas. Se determinó la dinámica poblacional de las plagas claves de la soya, su relación con la fenología y las variables meteorológicas, y para ello también los insectos adultos se colectaron y trasladaron en una solución de alcohol al 70% al Laboratorio de Taxonomía de Insectos del Centro de Investigaciones Agropecuarias para ser identificados utilizando los métodos convencionales de diagnóstico tales como observación directa, el uso del microscopio heteroscopio y el empleo de claves taxonómicas y descripciones de especies. Las puestas de huevo y las larvas colectadas se trasladaron al Laboratorio de Entomología del CIAC, las cuales fueron colocadas sobre papel de filtro en placas de Petri en condiciones ambientales hasta el momento de la eclosión de las larvas para determinar así las especies y los posibles enemigos naturales. En el caso de Dilecta indicata se revisaron todas las hojas plegadas en las plantas evaluadas para verificar la presencia de larvas o pupas y se relacionaron los daños con la fase fenológica del cultivo. En cada muestreo se tuvo en cuenta la fase fenológica en que se encontraba el mismo según lo descrito por Fer et al. En 1971 y las variables meteorológicas se registraron en la estación 78343 ubicada en el Valle del Yauco. Para la determinación de los agentes causales de las enfermedades
Los muestreos se realizaron una vez por semana después de la emergencia de las plantas, para lo cual se utilizó el método de las diagonales según Sanidad Vegetal 2005. Fueron evaluadas 25 plantas en 5 puntos fijos. Las plantas enfermas se trasladaron en bolsas de papel hasta el laboratorio de fitopatología del SIAC para realizar la identificación de los agentes patógenos según las técnicas descritas por Mayea en 1982. Además, se determinó la distribución de las enfermedades según la fórmula de distribución. Por ciento de distribución es igual al total de plantas afectadas entre el total de plantas muestreadas por 100. El rendimiento agrícola se evaluaron los principales componentes del rendimiento agrícola: el número de legumbres por planta, el número de semillas por planta y el peso de semillas por planta y peso de 100 semillas. Para estimar el rendimiento agrícola en el momento de la cosecha, se trillaron de forma manual las plantas correspondientes a cada parcela. Las semillas se beneficiaron con el uso de un tamiz para eliminar las impurezas y posteriormente se secaron a la sombra para lograr el 12% de humedad y después se pesaron en una balanza digital. Durante la investigación se relacionaron los insectos con los diferentes estados fenológicos de los cultivares en estudio, lo que permitió cuantificar 11 especies fitófagas asociadas a el cultivo, pertenecientes fundamentalmente a 7 órdenes y 9 familias, 4 especies de ellas depredadoras, agrupadas en 3 órdenes y 3 familias. Entre las especies fitófagas se destacan los órdenes Tisanoptera, Coleoptera y Lepidoptera. En el orden Coleoptera, la familia Chrysomelidae fue la más importante. Las especies Diabrotica balteata y Cerotoma ruficornis causaron daños moderados en el follaje, principalmente en las hojas más jóvenes, y ocasionaron el conocido tiro de munición. Estas plagas, según Marrero et al. 2004, están dentro de la mayor importancia para la soya, ya que durante la fenofase reproductiva también se alimentan de las legumbres en desarrollo y provocan legumbres pequeñas vanas, así como semillas con apariencias arrugadas y decoloradas. Otra especie que ocasionó daños en el follaje fue Dilecta indicata, iniciando sus afectaciones en el estado R3 y permeación al cultivo hasta el estado R7. Las larvas de esta especie también se alimentaron del follaje, lo que provocó pérdidas en las áreas fotosintéticas. En cuanto a las especies depredadoras asociadas al cultivo, se identificaron 4 insectos depredadores, los que contribuyeron a autorregular las plagas. En los cultivares estudiados se destacó Cicloneda sanguínea y Colemegila cubensis, especies que actuaron como biocontroladores al alimentarse fundamentalmente de huevos y larvas pequeñas. De acuerdo con Hodge en 1963, los coccinelios depredadores presentan gran actividad de búsqueda, ocupan todos los ambientes de sus presas y por eso se convierten en agentes eficientes para el control biológico de plagas, especialmente de insectos fitófagos estacionarios. Bueno, al evaluar la incidencia de Diabrotica balteata en la soya y su relación con la fenología y las variables meteorológicas, podemos explicar que durante todo el ciclo del cultivo las temperaturas máximas oscilaron entre 24 y 30 grados Celsius y las mínimas entre 17 y 21 grados Celsius. Es importante señalar que en todo el periodo las precipitaciones fueron escasas, situación que contribuyó al incremento de los fitófagos en el cultivo. En este sentido, los mayores picos poblacionales del insecto de Diabrotica balteata se alcanzaron en la fase R2 con entre 50 y 57 insectos promedio, momento a partir del cual comenzaron a descender sus poblaciones hasta su desaparición. Estos valores son inferiores a los reportados por Cruz et al. En el 2016, la cual en sus estudios solo informó un promedio de 13 insectos en el cultivo de la soya. En el caso de la incidencia de Dilecta indicata en la soya, podemos decir que este insecto incidió en el cultivo desde la fase fenológica R3 hasta R7. El pico poblacional se registró a los 78 días, coincidiendo con la fenofase R6, a partir del cual las poblaciones comenzaron a disminuir hasta desaparecer, lo que estuvo también ocasionado por el inicio de la madurez fisiológica. Las precipitaciones durante este periodo fueron escasas, solo hubo un acumulado de 57.80 milímetros en el mes de abril y las temperaturas oscilaron
entre 17, 21 y 21,51 las temperaturas mínimas y entre 24,53 y 29,66 las temperaturas máximas. Estos resultados difieren de los obtenidos por Álvarez et al. En el 2020, quienes expresaron que estos lepidópteros defoliadores aparecen en el cultivo desde la fenofase V2 hasta R8. Al respecto, Rajuk et al. En el 2013 refieren que este lepidóptero se producen grandes daños cuando la oruga pliega las hojas, ya que reduce el área fotosintética y por supuesto evita que las legumbres se puedan asentar. Con respecto a Megalurotris oxitatus, los primeros insectos se cuantificaron a partir de V2, momento en el cual la plaga registró su pico poblacional con un máximo de 231 insectos en el cultivar Conquista. A partir de la fenofase R1, inicio de floración, hubo un descenso abrupto de las poblaciones de con 41 a 95 insectos debido a las precipitaciones que ocurrieron, que fueron alrededor de 27,4 milímetros de precipitación. A partir de la fenofase R3, la planta se encontraba en el comienzo de las legumbres, comenzó a disminuir las poblaciones hasta su desaparición. En R6, plenitud de la semilla. Esto se debe a que hubo un incremento de las poblaciones de Efectuella megacéfala que se encontró predando los estadios larvares de Megalurotris. El pico poblacional de este depredador se registró a los 57 días, cuando la planta se encontraba en la fenofase R3. En estudios realizados por Renner en 1988, observó que Efectuella megacéfala depredaba estados larvales en las especies del orden Tisanoptera. Debajen en 1968 consideró que el control biológico puede ser autosostenido y se diferencia de otras formas de control porque actúa dependiendo de la densidad de la población de plaga. De esta manera, los enemigos naturales aumentan en intensidad y destruyen una gran parte de las poblaciones de las plagas. Según Tang et al., en 2015, la presencia de esta plaga durante el periodo de crecimiento provoca disminución de los rendimientos debido a la caída prematura de las flores. Las pérdidas indirectas también por las malformaciones del fruto y las cicatrices causadas por los tricks son de mayor importancia económica en comparación con las pérdidas de. En cuanto a la determinación de los agentes causales de las enfermedades, se determinó Asectoria glicines en el cultivar Conquista, como se observa en la tabla. La enfermedad alcanzó niveles de distribución del 20% en los estados reproductivos avanzados. Este patógeno ocasiona manchas necróticas irregulares de color marrón oscuro con un halo amarillo. La Villa e Ivankovich en el 2021 reportaron pérdidas en el rendimiento de hasta un 15% por afectaciones de esta enfermedad. La presencia de una gran mancha marrón en la hoja suele estar acompañada de un decrecimiento en el tamaño de los granos, lo que a su vez afecta el rendimiento, según lo optado por Hersman en el 2003. En relación a los componentes de rendimiento agrícola, en el número de legumbres por planta, el número de semillas por planta y el peso de semillas por planta, los mayores valores se cuantificaron en los cultivares Luciania y BRS 284, sin diferencias significativas entre ellas y sí con el cultivar Conquista. Estos valores en el número de legumbres por planta fueron superiores a los alcanzados por Travieso et al. En el 2018 en el cultivar Incasol 27 con 29 legumbres por planta sin fertilización orgánica. En el número de semillas por planta, los resultados son inferiores a los obtenidos por Costales y Falcón en el 2018, con 122.5 semillas como promedio. Y en el caso de Luciania, los valores son inferiores para el número de semillas a los alcanzados por Hernández et al. En 2020, quien obtuvo 134 semillas por planta en este cultivar en época de siembra de primavera. El peso de 100 semillas, el mayor valor cuantificado fue en el cultivar Conquista con diferencia significativa con los dos restantes cultivares. Estos resultados fueron superiores a los obtenidos por Costales y Falcón en 2018 en el cultivar Incasol 27 en la misma época de siembra. Según Toledo, en el 2019, en un rango amplio de condiciones agronómicas, el número de semillas es el componente que mejor explica las variaciones de la productividad del cultivo. A pesar de que existen compensaciones entre este componente y el peso de semilla, un aumento en cualquiera de los dos puede aumentar la productividad. En cuanto al rendimiento agrícola, podemos decir
que el rendimiento osciló entre 1.1 y 1.6 toneladas por hectárea. El cultivar con mejores resultados fue el cultivar Luciania con 1.6 toneladas por hectárea, con diferencias significativas respecto al resto de los cultivares. En este sentido, los resultados obtenidos son superiores a los referidos por Sintra en el 2018, la cual alcanzó un rendimiento agrícola máximo de 0.94 toneladas por hectárea con el cultivar Luciana en igual época de siembra, y son similares a los obtenidos por Victoria y Vázquez en el 2020 en el cultivar Conquista con 1.16 toneladas por hectárea. Como conclusiones, fueron cuantificadas 11 especies de fitófagos y 4 depredadores en los cultivares de soya: Diabrotica balteata, Edilecta indicata y Megalurotrix usitato constituyeron plagas claves durante el ciclo del cultivo. Se identificó a Sectoria glicines como agente causal de la mancha marrón en la fenofase R4 en el cultivar Conquista, y el mayor rendimiento agrícola lo alcanzó el cultivar Luciania con 1.6 toneladas por hectárea. Y como recomendaciones se propuso poner los resultados de Luciania a disposición de decisores técnicos y productores para la extensión del cultivo. Muchas gracias.